Buenas tardes. En este video vamos a analizar sistemas de tuberías. En la última unidad vimos flujo en tuberías simples. Ya vimos los tres casos que se presentan, cómo se agrupan los problemas de flujo en tuberías simples. Entonces ahora vamos a ver ya sistemas de tuberías. Los sistemas de tuberías ya involucran dos o más tuberías. Estos sistemas de tuberías, ¿cómo se clasifican? Pueden clasificarse en tuberías en serie, tuberías en paralelo o redes de tuberías. Estas redes pueden ser abiertas, lo que da a sistemas de tuberías ramificadas, o pueden ser cerradas, lo que me da un circuito como en un sistema de abastecimiento de agua potable. Bueno, este tema que vamos a ver corresponde a la unidad 4 de la materia de sistemas y máquinas de fluido de ingeniería electromecánica y a la unidad 6 de hidráulica básica de ingeniería civil, ¿sí? En estas ambas unidades, que son iguales, vamos a ver tuberías en serie, tuberías en paralelo, y de las redes de tuberías solamente vamos a ver las abiertas, es decir, las tuberías ramificadas. A lo mejor los civiles dicen, bueno, ¿cómo no vamos a ver redes cerradas, que son los circuitos, por ejemplo, lo de distribución de agua potable? Bueno, porque esas redes cerradas, precisamente ustedes, los ingenieros civiles, la van a ver en la materia correspondiente, que es agua potable, ¿sí? Entonces nosotros aquí en hidráulica básica nada más vamos a ver la parte de redes abiertas. Muy bien. Entonces comencemos con el primer sistema de tuberías, que sería los sistemas de tuberías en serie. Aquí estos apuntes están basados en la materia de, le digo, el temario es exactamente igual, va de acuerdo, la numeración va de acuerdo a la materia de sistemas y máquinas de fluido, de ingeniería electromecánica, pero es exactamente igual para los de ingeniería civil, de hidráulica básica. Claro que para ellos, en lugar de este 4 sería 6, y en lugar del tema 4.1, ecuación 4.1, 4.2, 4.3, pues van a ser 6.1, 6.2, 6.3, etc. Para que lo tomen en cuenta. Bueno, un sistema de tuberías en serie, aquí se indica cómo está en un depósito, ¿no? Pasa una cierta cantidad de un gasto total, por un sistema de 3 tuberías, 1, 2, 3. Ejemplificamos con 3 tuberías, en realidad con que sean 2 o más, pueden ser desde que sean 2. Se considera que la tubería cambia al cambiar el diámetro, ¿sí? Como en este caso se indica, o al cambiar el material, puede ser el mismo diámetro, pero cambiando el material de la tubería ya se considera otra tubería. Y en serie, pues quiere decir que están conectadas así como se ve, en serie. Entonces, el criterio para el cálculo, pues es básicamente el mismo de tuberías simples, nada más considerando lo siguiente. Aquí en la tubería 1, bueno, hay unas ciertas pérdidas de carga, ¿no? La tubería 2 tiene un diámetro menor aquí, las pérdidas de carga serán un poco mayor, porque recuerden que las pérdidas de carga dependen de la velocidad al cuadrado. Y la tubería 3 es la más grande, del diámetro mayor de todos, tiene unas pérdidas más chicas. Pero bueno, los criterios para resolver tuberías en serie, sistemas de tuberías en serie, ¿sí? Aparte de todo lo que ya vimos en tuberías simples, es que la cuestión lógica, ¿no? El caudal, la cantidad de líquido que pasa, que entra al sistema, pues es la misma que sale. Y es la misma que pasa por la tubería 1, la misma que pasa por la tubería 2 y la misma que pasa por la tubería 3. Obviamente, dependiendo del diámetro de cada tubería, pues pasará más rápido. Si el diámetro es menor, como en este caso de la tubería 2, pues aquí pasará a una velocidad mayor. Pero la característica de un sistema de tuberías en serie es que el gasto es el mismo en todas las tuberías. El gasto total es el mismo que pasa por la tubería 1, por la 2, por la 3, por la tubería N, ¿sí?
Y acá con respecto a las pérdidas de carga, pues aquí se ve, las pérdidas de carga totales del sistema, pues son la suma de las pérdidas en cada una de las tuberías, ¿no? 1, 2, 3, hasta la N. Ese es el criterio. Ya cómo se aplica, bueno, cada tubería se trata como una tubería simple. Ya lo veríamos en el video de aplicaciones, pero lo importante son estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa con un sistema de tuberías en paralelo? Vamos a ejemplificarlo así. Aquí entra un gasto total y acá sale el mismo gasto total. Obviamente, aquí yo represento, como en el caso de las tuberías en serie, un sistema de 3 tuberías, ¿no? Obviamente este gasto total, al llegar aquí a esta intersección, pues se reparte en 3 gastos, Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Entonces aquí, en un sistema de tuberías en paralelo, el gasto total se reparte entre todos los gastos en cada una de las ramas del sistema, ¿sí? Aquí, si son 3, pues sería, el gasto total sería Q1 más Q2 más Q3. Pero en general se dice pues que el gasto total sería el gasto que se va por la rama 1, por la rama 2, por la rama 3 hasta la rama N, ¿no? Y las pérdidas son las mismas, ¿sí? Las pérdidas en la tubería 1 son las mismas que en la tubería 2 y las mismas que en la tubería 3. ¿Por qué? Pues todos los gastos convergen aquí, ¿no? Entonces tienen que llegar con la misma pérdida de carga los 3 para poder converger aquí, porque si la pérdida de carga en la tubería 1 fuera mayor que en estas dos, pues entonces el flujo se metería hacia acá, ¿no? Entonces las pérdidas de carga se equilibran, entonces las pérdidas de carga son las mismas en todas las ramas. Este es el criterio para resolver sistemas de tuberías en paralelo. Y como vamos a ver en los ejemplos, bueno, cada rama del sistema en paralelo se puede tratar como una tubería individual, ya lo veríamos, ¿sí? Bueno, para resolver tuberías en paralelo, los problemas que se presentan se agrupan en 2 casos o en 2 tipos, ¿sí? Lo que dice aquí, los problemas de sistemas en tuberías en paralelo se pueden agrupar en 2 casos o 2 tipos, ¿sí? El tipo 1 y el 2. Cada caso, ¿en qué se diferencia del otro? De acuerdo a los datos que se conocen y a las incógnitas. Los datos que se conocen del sistema se agrupan en 3: propiedades del fluido, propiedades del tubo y propiedades del flujo. Las propiedades del fluido, ¿cuáles serán? Pues las 2 que se necesitan, que sería densidad y viscosidad. Aquí puse la cinemática, podría ser la otra, cualquiera de las 2. Sí, aquí en lugar de densidad puede ser peso específico, ¿no? Densidad y viscosidad cinemática. Las propiedades del tubo, ¿qué tiene que ver? El material, donde se refleja, en la rugosidad absoluta, el diámetro y la longitud. Y las propiedades del flujo, pues son las 2 que aparecen en las ecuaciones, ¿no? Serían las pérdidas y el gasto, ¿sí? Entonces, en los problemas del tipo 1 se conocen las propiedades del fluido, del líquido, las propiedades del tubo, y de las propiedades del flujo se conocen las pérdidas de carga totales. ¿Cuáles serían las incógnitas? Estas, el gasto total y cómo se distribuyen los gastos en cada una de las ramas. En los problemas del caso 2, simplemente invertimos aquí. Este QT pasa para acá y el HFT pasa para acá. Se siguen conociendo las propiedades del fluido, densidad y viscosidad, igual que acá. Las propiedades del tubo, el material en la rugosidad absoluta, diámetro y longitud. Y de las propiedades del flujo, en lugar de conocer las pérdidas, se conoce el caudal total. Se desconocen las pérdidas y cómo se distribuye el gasto en cada una de las ramas. Bueno, ¿cómo se resuelve cada uno de estos casos? Bueno, pues aquí está. Los problemas del tipo 1 son de solución directa, ya que si conocemos las pérdidas totales, acuérdense que en un sistema en paralelo la pérdida de carga total es igual a las pérdidas en cada una de las tuberías. Entonces,
pues las pérdidas de carga totales son iguales a HF1, a HF2, a HF3, a HFN. Entonces simplemente con las pérdidas HF1 se obtiene Q1, con HF2 se obtiene Q2, con HF3 se obtiene Q3 y finalmente con HFN se obtiene QN. ¿Sí? Cada uno de esos cálculos sería como en el caso 2 de tuberías simples. Bueno, ¿por qué? Porque caen en el caso 2 de tuberías simples, si ustedes recuerdan, ¿sí? Se conocen las pérdidas y no se conoce el gasto. Bueno, esos son los problemas del tipo 1, que son directa. Directa para el sistema en paralelo. Aquí para calcular cada uno de los caudales, pues hay que proceder como en el caso 2 de tuberías simples, con iteraciones, ¿sí? Bueno, entonces finalmente al tener Q1, Q2, Q3 hasta Qn, pues el caudal total, ¿cómo se obtiene? Pues con la suma de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, el caso que no es directo son los problemas del caso 2, ¿sí? El caso 2 es diferente, ya que no se conocen las pérdidas totales y por lo tanto no se conoce la pérdida de carga en cada una de las tuberías. Al no conocer la pérdida de carga en cada una de las tuberías, pues no podremos obtener los caudales individuales de forma directa, ¿sí? Bueno, en este caso existen dos formas o dos métodos de solución, los cuales vamos a describir a continuación. Aquí los describimos. Serían los métodos para resolver problemas de tuberías en paralelo. Obviamente, problemas del tipo 2 de tuberías en paralelo. Bueno, este método aquí, les voy a leer yo la metodología. Probablemente en este momento no le agarren la onda o por ahí no se comprenda algún paso o se tenga alguna duda. Pero pues esto lo vamos a ver en las aplicaciones ya aplicado a un problema. Cuando lo apliquemos a un problema van a ver que está muy sencillo, ¿sí? Bueno, que le llamamos método 1. Para este método se supone un caudal Q1 que pase por la tubería 1. Recuerden que no conocemos los caudales, ¿no? Y para no hacernos bolas, ¿sí?, de qué caudal suponer, pues simplemente lo suponemos. La sugerencia es que se puede suponer cualquier caudal, ¿no? Obviamente menor que el caudal total, pero para no meternos en muchos problemas, vamos a suponer que el caudal que pase por la tubería 1 sea el caudal total entre n, donde n sea el número de tuberías, ¿sí? Bueno, ya teniendo ese caudal 1 supuesto, con ese caudal se calculan las pérdidas en la tubería 1, como en el caso 1 de tuberías simples. Como en un sistema de tuberías en paralelo, las pérdidas en la tubería 1 son iguales a las pérdidas en la tubería 2, en la 3, hasta la n, entonces, pues con las pérdidas 2 se calcula Q2, con las pérdidas HF3 se calcula Q3 y con las pérdidas HFN se calcula QN. En cada caso se procede como en el caso 2 de tuberías simples, ¿sí? Luego todos los gastos que se obtuvieron, incluyendo el primero que se supuso al dividir entre el número total de tuberías, se saca la sumatoria de los caudales, que sería la suma de todos estos gastos, del Q1 al Qn. Y finalmente el paso 4 sería proceder a hacer la prueba. Obviamente, si la sumatoria de Q que obtuvimos aquí es igual o aproximadamente igual al caudal total que teníamos dentro del margen de error establecido, pues entonces el problema estaría resuelto, ¿sí? Si no, hay que repetir el proceso. Ahorita vamos a ver cómo se repite el proceso y cómo se establece este margen de error, que generalmente se establece previamente. Puede ser 1%, 10%, 5%. ¿De qué depende? De la aplicación que tenga ese sistema de tuberías en paralelo. No es lo mismo un sistema de abastecimiento de agua potable, que puede darse hasta un error del 5 hasta del 10%,
que el sistema para distribuir combustible a las alas de un avión, que ahí es menos del 0.5%, por ejemplo, ¿no? Entonces todo depende del problema de que se trate. Pero la metodología pues será la misma. Bueno. Entonces vamos a suponer aquí que se repita el proceso. Si la sumatoria de los caudales que obtuvimos es diferente al gasto total, pues se repite el proceso calculando un nuevo valor para el Q1. ¿Cómo se calcula el margen de error o el porcentaje de error? Se saca la diferencia entre estos dos, el valor absoluto. Esto quiere decir valor absoluto. O sea, aquí no importa que la diferencia sea algo negativa o positiva, al final de cuentas lo que se va a tener aquí es el valor absoluto. Obviamente, si estos son iguales, ¿cuánto vale la diferencia? 0, ¿no? ¿Y cuánto será el porcentaje de error? Pues 0, ¿no? Mientras más cercanos estén estos valores, más chico es esto, ¿no? Bueno, esta diferencia en valor absoluto entre el caudal total y la sumatoria de caudales obtenidos en la iteración se divide entre el caudal total y como se está expresado en porcentaje, pues se multiplica por 100, ¿sí? Bueno, en caso de que no cumpla con el margen de error establecido, en el problema les pueden decir, se permite un margen de error de 2% o menor al, menor al 2%, no quiere decir que si sale 2.5 hay que repetir el proceso. Bueno, en caso de que no cumpla, el nuevo caudal Q1 se calcula mediante esta expresión. El Q1 nuevo será el caudal total entre la sumatoria del gasto que se obtuvo por el Q1 anterior, ¿sí? Bueno, con este caudal 1 nuevo se repite el proceso, ¿sí? Todo el proceso, es decir, se calculan nuevamente las pérdidas y como las pérdidas son iguales, se calculan los nuevos caudales hasta que se cumpla con el margen de error, ¿sí? Con este procedimiento, generalmente el problema se concluye en 2 iteraciones, como vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? En raras ocasiones se va a la tercera, generalmente queda en 2, ¿sí? Bueno, obviamente las pérdidas de carga que se hayan obtenido en la iteración donde haya quedado el margen de error, donde se haya cumplido con el margen de error, esas serán las pérdidas, porque también las pérdidas hay que calcularlas, ¿no? Bueno, este es uno de los métodos. Si a alguien no le gusta ese método, que les digo, ahorita es muy pronto para saber cuál método les gusta más, hasta que veamos el ejemplo, ¿no? Pues está este otro método, el método 2. En este método no se supone el caudal, simplemente se suponen unas pérdidas de carga para el sistema. ¿Qué pérdidas? Las que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, ya sabemos que en el sistema en paralelo las pérdidas totales son iguales a las pérdidas en la tubería 1, igual en la tubería 2, en la 3, en la 4, hasta la N, ¿no? Bueno, con esas pérdidas que supusimos, pues con las pérdidas 1 se calcula Q1, con las 2 Q2, con la 3 Q3, con la N QN. En cada caso individual de estos, como en el caso 2 de tuberías simples. Luego, ya con todos estos caudales obtenidos, se obtiene la sumatoria de Q, igual que en el caso anterior. La sumatoria de Q sería la suma de todos estos caudales. Aquí ya cambia el proceso. Se obtienen las fracciones de cada caudal individual con relación a la sumatoria de Q. Es decir, se obtiene la fracción 1, la fracción 2, 3, hasta la N. La fracción 1, ¿a qué será igual? Pues todas son con respecto a la sumatoria de Q, o sea, el caudal que resultó de esta suma, ¿no? Entonces sería Q1 entre la sumatoria de Q, la fracción 2, Q2 entre la sumatoria de Q, así con cada caudal hasta llegar a la fracción N, que sería el caudal N entre la sumatoria de Q. Luego, se calculan los caudales reales simplemente aplicando, bueno, aquí dice porcentajes, pero en realidad pues no es porcentaje, ¿sí? Porque no los hemos multiplicado por 100, fíjense, aquí es un error. Aplicando las fracciones. Si esas fracciones las hubiéramos multiplicado por 100,
pues ya serían porcentajes, pero no las multiplicamos por 100. Entonces se calculan los caudales reales aplicando las fracciones de cada caudal individual al caudal total de la manera siguiente. O sea, el caudal 1 real será igual a esto que no era otra cosa que la fracción 1. Entonces sería la fracción 1 por el caudal total. El caudal 2 real, ¿cuál será? Esto que sacamos ya en el paso anterior, que es la fracción 2 por el caudal total. Y así con cada uno de los caudales hasta llegar al caudal n, ¿no? La fracción, esta es la fracción n por el caudal total. Estos ya son los caudales reales, en este no hay que hacer otra iteración, ¿sí? Finalmente, se calculan las pérdidas de carga reales tomando cualquier tubería individual, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustó la tubería 2, bueno, tomo los datos de la tubería 2 y ahí se obtienen las pérdidas, que son las mismas en todas las tuberías, ¿no? Entonces, con Q1 real se obtiene HF1 real, o puede ser Q2, HF2, Q3, HF3, de todas maneras las pérdidas son las mismas, ¿sí? Aquí sí, ¿cómo se haría? Este paso de aquí, pues sería como en el caso 1 de tuberías simples. Bueno, y el problema está resuelto. Nosotros en el video de aplicaciones vamos a resolver un problema de sistemas de tuberías en paralelo por los dos métodos, para que ya cada uno de ustedes vaya, o sea, los dos métodos están fáciles, ¿sí? Pero ya cada quien puede elegir el método de su preferencia. Eso es lo bonito de las matemáticas, de la ingeniería, que muchos problemas se pueden resolver de varias formas, y que si a alguien no le gusta o no le entiende a una, pues está otra. Y así está, ¿no? Bueno, ahora nos pasamos a las tuberías ramificadas, ¿sí? O a las redes de tuberías, las redes abiertas, las tuberías ramificadas. Estas, ¿cómo funcionan? Se ejemplifica con un problema tipo que se llama el problema de los 3 depósitos. En este problema tenemos 3 depósitos con líquido, agua por ejemplo. Los 3 depósitos están colocados a diferentes niveles y unidos por tuberías con un nudo que une las 3 tuberías, ¿sí? Aquí está el plano de referencia y estas son las alturas de cada depósito, ¿sí? Los depósitos pueden estar a presión, o sea, esta altura ya indica la altura real o la altura real más la presión, ¿no? Este es nada más un esquema, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona este sistema? Obviamente, a fuerza, ¿sí? Del depósito más alto a fuerza sale el agua. ¿Cuáles son aquí qué se conoce? Bueno, antes de seguir. Este problema consiste en determinar los gastos, los 3 gastos que circulan por cada una de las tuberías. Los gastos y su sentido en su caso. Dadas las propiedades del fluido, o sea, las propiedades del fluido se conocen. ¿Cuáles son? Las que ya habíamos visto en los sistemas en paralelo. El material, reflejado en ¿qué? En la rugosidad absoluta, la longitud y el diámetro. Perdón, las propiedades del fluido, son la viscosidad y la densidad. Las propiedades de cada uno de los tubos, ahí sí, sería el material reflejado en la viscosidad, en la rugosidad absoluta, la longitud y el diámetro. Y los niveles de cada depósito, el ZA, el ZB y el ZC. Sí. Lo que también se desconoce es la altura piezométrica en el nudo J. Bueno, aquí dice, consiste en determinar los gastos y su sentido en su caso. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaría hidráulicamente hablando este sistema? Bueno, aquí lo que estamos seguros es que del depósito más alto sale líquido, ¿sí? Y al depósito más bajo entra líquido. O sea, el sentido del caudal 1, que sería el que sale de la tubería A, del depósito A, pues es saliendo del depósito a fuerza. Y del C, que es el más bajo, pues es entrando. El sentido de Q1 y Q3 no está en entredicho, ¿no?
Pero Q2, ¿para dónde va? Ahí está la cosa, ¿no? O sea, muy bien puede ser que el depósito A esté abasteciendo de líquido, vamos a suponer que es agua, esté abasteciendo de agua a los otros dos depósitos, ¿no? O puede ser que entre el depósito A y el B estén abasteciendo de agua al C. Incluso puede darse un caso que no haya flujo aquí, que la altura piezométrica del nudo J coincida con el nivel del depósito B y aquí no haya flujo. Y entonces todo el flujo del depósito A pasaría al C. Bueno, entonces eso quiere decir que hay algunas tuberías, en este caso esta tubería 2, en donde el gasto hay que determinarlo y también hay que determinar su sentido, si va del nudo al depósito o del depósito al nudo, ¿sí? Bueno, el procedimiento de solución es el siguiente. Ahorita se los voy a describir, ¿sí? Este procedimiento, anótenlo, pásenlo en limpio. Y ya cuando veamos el video de aplicaciones, pues ahí vamos a ver la aplicación. Van a ver que si ahorita algún paso no lo entienden, va a ser difícil hasta que no hagamos un ejemplo, ¿no? Entonces, si algo no lo entienden, pues de todas maneras escriban el procedimiento y si no lo entienden, pónganle ahí una seña, un asterisco, a ver si ya cuando lo veamos el ejemplo, pues ya lo entienden. Y si aún así no lo entienden, bueno, pues ya lo comentamos en la clase de Classroom, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es suponer una altura piezométrica para el nudo J. La altura piezométrica, que es la altura que se tendría, a la que subiría el agua si hubiera aquí un depósito en J. O sea, si pusiéramos un piezómetro aquí, ¿hasta dónde subiría? O sea, es ZJ más la altura que subiría de acuerdo a la presión que hay en J, que sería presión entre peso específico. Ok. Bueno, y ya habiendo supuesto esa altura piezométrica, pues se aplica Bernoulli de A a J a fin de obtener Q1. Y se aplica Bernoulli de J a C a fin de obtener Q3. ¿Por qué estos dos primero? ¿Sí? Digo, puede ser cualquiera, ¿no? Primero, pero ¿por qué esos dos? Porque recuerden que en el caso de Q1 y de Q3, que está acá, de esos no tenemos bronca con el sentido. Sabemos que el sentido de aquí sale agua y acá entra agua. Entonces el sentido es esta. Si el sentido es este, yo ya sé que tengo que aplicar Bernoulli. Acuérdense que la ecuación de Bernoulli siempre se aplica en la dirección del flujo. Entonces se aplica de A a J para obtener Q1 y de J a C para obtener Q3, ¿sí? Este lo dejamos al último porque no sabemos el sentido. Y si no sabemos el sentido, no sabemos si Bernoulli lo vamos a aplicar de J a B o de B a J. Bueno. Entonces quedan los dos primeros párrafos. Se aplica Bernoulli de A a J a fin de obtener Q1 porque no hay bronca con el sentido. Y se aplica Bernoulli de J a C, del nudo al depósito, a fin de obtener Q3. Bueno, para obtener Q2 se aplica Bernoulli, aquí no digo de B a J o de J a B, le pongo entre B y J. ¿Cómo se hará? Bueno, pues esta altura piezométrica, al menos en este primer tanteo, nosotros la supusimos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, si la altura piezométrica que supusimos es mayor que ZB, entonces Bernoulli quiere decir que el caudal va del nudo al depósito. Entonces se aplica Bernoulli de J a B, ¿sí? Para obtener Q2. Si la altura piezométrica que supusimos es menor que ZB, entonces la ecuación de Bernoulli se aplica de B a J para obtener Q2. Puede ser que en el primer paso también se acostumbra a suponer una altura piezométrica igual a ZB. Si la altura piezométrica es igual a ZB, entonces no se aplica Bernoulli porque no hay desnivel. Al no haber desnivel no hay flujo, ¿no? Y automáticamente pues el caudal 2 será 0. Bueno, luego viene la prueba. ¿Cuál sería la prueba? El paso 3. La prueba es aplicar la ecuación de continuidad en el nudo J, considerando lo siguiente: positivo el caudal que entra y negativo el caudal que sale, ¿sí? Y pues se efectúa la suma de los caudales en J considerando esto.
Obviamente, si la sumatoria de los caudales sale 0, ¿qué quiere decir? Que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Si la suma sale 0 o aproximadamente 0 o queda dentro del margen de error permitido, pues entonces el problema está resuelto, ¿sí? Y los caudales pues serán los que se tengan en esta última iteración, y la altura piezométrica pues será también la que se tenga ahí, la que hayamos supuesto en el caso de que sea en esta primera iteración, ¿no? Pero pues lo más probable es que en la primera iteración no se cumpla, ¿no? Si la suma de caudales es diferente de 0, ¿sí? Si salió positiva, pues quiere decir que entra más del que sale, y si salió negativa, quiere decir que sale más del que entra. Se repite el proceso, suponiendo una nueva altura piezométrica en el nudo J, bajo el siguiente criterio, ¿sí? Si la sumatoria de los caudales en el nudo salió positiva, quiere decir que entra más de lo que sale. Se supone una altura piezométrica mayor de la que supusimos, ¿sí? ¿Sí? Y si, por el contrario, la sumatoria de caudales sale negativa, entonces se supone una altura piezométrica menor, ¿sí? ¿Qué tan mayor, qué tan menor? Allí sí no hay... Ahí sí es a ojo de buen cubero, de buen ingeniero, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el margen de error que se aplica? Bueno, es porcentaje, ¿no? Porque se multiplica por 100. Sería la sumatoria de los caudales, el valor absoluto, porque pues no interesa si fue negativo o positivo. Para el cálculo del margen de error no me interesa si fue positivo o negativo. Para la suposición de la siguiente altura piezométrica sí me interesa si fue positivo o negativo. Pero para el margen de error no importa, es el valor absoluto de la sumatoria de caudales en el nudo J entre el caudal promedio por 100. Este Qprom es el caudal promedio de los tubos, también sin considerar el signo, ¿sí? O sea, ¿cómo se calcula el caudal promedio? La suma de los, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo de 3 depósitos, sería la suma de Q1 más Q2 más Q3 entre 3. ¿Sí? Bueno, pues entonces, y el proceso se repite hasta que se cumpla con el margen de error establecido, ¿sí? Hay algunos criterios que podemos seguir, ¿no? Que bueno, ahorita como no estamos haciendo un ejemplo numérico, sería un poco difícil explicárselos. En el siguiente video, que ya veamos aplicaciones, ahí ya, con números en la mano, pues ya se les van a poder explicar esos criterios de forma más fácil para mí y también para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Estén pendientes del próximo video en donde ya veremos las aplicaciones de cómo se resuelven estos sistemas de tuberías en serie, en paralelo y ramificadas. Muchas gracias.